Espíritu divino, ven, llénanos de tu dulzura, ven, fuerza que nos hace hermanos y en fraternidad vivir tu ternura. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Qué gusto volver a verlos. Siempre comenzamos con una canción porque le damos tiempo también a los hermanos de ir sumando, más allá de que algunos me avisaron que hoy era difícil sumarse, pero bueno, agradecemos la perseverancia, bienvenido a este quinto encuentro. La verdad que gracias por perseverar y por estar, más allá de que sabemos que hay muchos hermanos que se suman después a continuar la formación en los videos de YouTube, porque eso nos demuestran las visualizaciones. Así que les agradecemos por sumarse, espero que estén haciendo lindos procesos y experiencias. Bueno, tenemos la alegría esta noche y de paso la vamos conociendo a la hermana Betina, que es la formadora nacional que se está sumando. Así que bienvenida, Betina, si querés decirnos algo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, ayer cuando me comentó el formador que estaban estos encuentros, me dio mucha alegría y le pregunté si podía participar porque me pareció algo muy interesante, de mucho compromiso de parte de la región, cuando me contó todo lo que hace la región NEA. Y bueno, como estaba tan cercano a nuestro encuentro de ayer, bueno, nada, hoy le dije si me podía sumar. El tema es que vienen mis hijos a cenar a mi casa, ellos no viven en casa, y entonces yo le dije que bueno, podía, y hace un ratito le avisé que hasta las 9:30, porque bueno, los quiero ver, quiero estar con mis hijos, así que le dije que bueno, que un ratito hasta las 9:30, si me permitían ustedes, yo me podía quedar. Así que bueno, les agradezco un montón la posibilidad y bueno, estoy muy dispuesta a escuchar porque de eso se trata la formación, ¿no? También de escuchar. Así que gracias. Bien, muchas gracias, Betina. Bueno, le contamos a Betina que la idea es hacer encuentros cortos e indoloros, que pueden durar 1 hora y 15 a lo máximo si podemos. Después esto queda grabado. Les cuento una novedad que así como les envío los audios síntesis, que no sé si le ayudan, vieron no sé si lo llegaron a escuchar, salió un poquito más largo. Ahora estoy subiendo a YouTube videos síntesis, así que cuando puedan verlo, acabo de subir del primero y segundo encuentro, que es muy interesante, que lo hacemos con la misma inteligencia artificial, porque ayuda a volver a repasar lo que estamos trabajando, porque es bastante intenso lo que nos hemos propuesto. Pero bueno, espero que esté sirviendo. Vamos a meternos de lleno en este quinto encuentro, eh, donde la idea es poder ir hacia una de las funciones fundamentales de la formación en la orden y en general en la vida cristiana, ¿no? Que es el discernimiento vocacional y la formación permanente. Pero sobre todo el discernimiento es una función de la formación. La idea es que a través de la formación podamos aprender nosotros a discernir, la fraternidad a discernir. Discernimiento es una herramienta de las más antiguas de la vida cristiana y franciscana que hace poder ponernos en sintonía en la voluntad de Dios. Y eso no se da por generación espontánea, eso se aprende, se forma. Si bien la gracia puede ayudarnos a esto. Entonces, hoy nos vamos a meter de lleno de cómo, por un lado, trabajar el discernimiento como una herramienta formativa y poder trabajarlo en los encuentros formativos para que todos los hermanos de la fraternidad puedan aprender a discernir y podamos discernir también en fraternidad, pero también es un rol del formador, porque el formador va a tener que discernir el proceso de acompañamiento de los hermanos, que a veces esto no se da.
a veces pareciera que los procesos tienen que ver con los tiempos nomás. Ya cumplió un año, listo, ya está listo. Pero no. El formador con el consejo son los que, junto al hermano que está haciendo el proceso, tienen que discernir si los hermanos han hecho el camino necesario para poder hacer la profesión o para poder hacer las distintas etapas. Entonces es algo complejo porque no hablamos mucho de esto y tampoco hay criterios a veces de cómo poder trabajar y decirle a un hermano. Entonces la idea parte de que nosotros seamos hermanos que disciernen, que nos dejamos iluminar por la voluntad de Dios para poder acompañar e iluminar a otros. Entonces, en primera instancia, como formadores, nosotros tenemos que hacer un trabajo personal de saber discernir. Discernir en general nuestra vocación particular, pero también como aquellos que estamos en formación o colaboramos con la formación, de discernir qué es lo que nuestra fraternidad está necesitando, más allá de lo que se propone y postula en los planes de formación, en la regla, en las constituciones. Entonces los invito, para ser coherentes, a que hagamos un ratito de oración. Francisco, en su etapa de experiencia frente al San Damián, mientras discernía su vocación: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? Y cuentan las biografías que pasó más de un año haciendo esta experiencia, buscando de que no era ser caballero, de que no era ser popular lo que quería. Entonces los invito ahí donde están a ponerse cómodos, siéntense bien en su silla, cierren los ojos, cierren los ojos un ratito, relajemos. A veces tomamos la oración como una actividad, como una acción. A veces invocamos al Espíritu como algo que está convencionado y repetimos fórmulas, y muchas veces el Espíritu viene porque es generoso, no porque simplemente repetimos. Respiren profundo. La idea que es, durante un minuto, pueda ponerme realmente frente al Señor, así a donde esté, más allá que estemos separados por la distancia, podamos, como fraternidad que se declara aprendiz, ponerme frente al Señor, relajar mi cuerpo, mi mente, hacer presencia. Lo que se busca con esto es estar presente. Y que si mi mente se va, algún pensamiento, alguna preocupación del día, poder traerla nuevamente a la respiración y a la idea de querer encontrarse con Jesús, con su Espíritu. Hagamos un minuto de respiración y de pedirle a este Espíritu que venga a esta experiencia que estamos queriendo lograr en esta noche del quinto encuentro.
Hoy vamos a ver que la clave del discernimiento es la oración, no es la mente, es entrar en sintonía con lo que Dios quiere. Entonces los invito a que podamos orar un ratito con Pedro, esta oración cantada de este Pedro que también le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Yo soy un simple pescador. Así que los invito a escuchar esta oración cantada y junto con Pedro poder decirle a Jesús estas palabras. Las ideas que al final, si hay alguna frase, alguna palabra o algo que quiera agregar a esta experiencia de Pedro personalizada en mí, poder agregarle, sumarle y decirle en forma de oración lo que le quiero decir a este Dios que se pone delante de mí para que podamos juntos dar una respuesta. Así que los invito a imaginarse ahí en la barca con este Jesús que se acerca y que quiere que lo sigamos. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero, puedo decirte que no, que puedo dar mi pequeña, pero en tu amor crecer. Soy débil, tengo miedo de amar, serás mi roca. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero, puedo decirte que no. Y cuando se escapa la luz, estás ahí, mi buen Jesús, y puedo amar. Y si no te puedo alcanzar, sobre tu gloria, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero, decirte que no, por ser cobarde he sido infiel, de que no soy digno de ser tu amigo. Grande es tu amor, perdóname, desde hoy en más yo quiero ser testigo. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero, decirte que no, dejar mis redes, lanzarme al mar, para abrazar tu inmensidad. Ya no le temo a la tempestad, sobre las aguas de llegar. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero y no puedo decirte que no, que puede un simple pescador decir cuando habla su Señor muy dentro. Decirle sí o decir no, darlo todo, amor, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero, decirte que no. Los invito a repasar la letra
Y a medida que encuentren su frase, su palabra, poder habilitar su micrófono y decírsela al Señor en voz alta. No importa que algún otro hermano que hable primero elija la que yo elegí. La vuelvo a repetir porque es mía y tiene su sentido. Y si alguien quiere agregar algo que no está, lo agrega de acuerdo a esta experiencia de este Jesús que se sube a la barca, nos llama y nos pide que lo sigamos. Así que vayan releyendo y a medida que encuentren esa frase que hoy quieren decirle a Jesús, habilitan su micrófono y se la dicen. Soy débil, serás mi roca hasta el final. Y cuando se escapa la luz, estás ahí, mi buen Jesús. Llora. Por ser cobarde he sido infiel. Sé que no soy digno de ser tu amigo. Y cuando se escapa la luz, estás ahí, mi buen Jesús, y puedo amarte. Señor, tú lo sabes todo. De ahora en más yo quiero ser testigo. Para abrazar la inmensidad, ya no le temo a la tempestad. Grande es tu amor, perdóname. ¿Qué puedo dar mi pequeñez? Pero en tu amor yo creceré. ¿Qué puede un simple pescador decir cuando habla su Señor? Echar mis redes, lanzarme al mar para abrazar la inmensidad. Y si no te puedo alcanzar, sobre la cruz voy a trepar. Y le decimos juntos, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero y no puedo decirte que no. en esta experiencia entonces de encuentro y discernimiento, siempre retomamos el camino para saber hacia dónde vamos, porque tal vez en el quinto encuentro digamos, bueno, ¿y para qué estamos en este proceso de formarnos? Bueno, para poder ayudarnos y ayudar a los demás hermanos a seguir a Jesús al modo de Francisco en la iglesia y en el mundo de hoy, que es nuestra vocación sintetizada en una frase. Venimos trabajando que esta formación es humana, es cristiana, es franciscana y que va interrelacionada. En todos los encuentros tiene que estar presente, que si no trabajo una, quedo rengo, y que abarca a toda la persona, que cuando pienso en propuestas formativas,
tengo que pensar en el cuerpo, en la mente, en las emociones, en el espíritu. Y que esto hace a una formación integral. Por eso hoy vamos a tratar de profundizar en esta función de la formación y en este rol del formador, que es el discernimiento vocacional, y en esta formación permanente que nunca termina. No nos recibimos de OFS, somos y por lo tanto siempre vamos a estar formándonos. Entonces hay que tener cuidado, como la otra vez decíamos, que si no trabajamos lo humano, ¿se acuerdan cuando veíamos la imagen de ese cacharro roto? Si no trabajamos lo humano en nuestra fraternidad, corremos el riesgo que lo cristiano y franciscano se deslice por ahí y quedar vacíos. Tener cuidado de poder caer en estas expresiones, sobre todo para aquellos que tienen ciertos años en la OFS, decir, bueno, siempre lo hicimos así, ¿para qué vamos a cambiar? Este miedo al cambio que hay cuando llegan cosas nuevas, desafíos nuevos, cuando hay propuestas nuevas. Cuando no tenemos tiempo para la reflexión porque estamos metidos en la actividad personal o la fraternidad se transforma en una activista. Aferrarse a lo que es cómodo, ya sabemos cómo formarnos, ya sabemos, tenemos el librito, siempre lo leemos, siempre hacemos lo mismo. Y después a la hora de discernir, la prisa por decidir, pareciera que tiene que ser todo rápido. Y el discernimiento a veces lleva tiempo, y bastante tiempo. Entonces poder hacer el elogio a la lentitud. La otra vez escuchaba que alguna vez tal vez lo podamos trabajar. Hay un autor que está trabajando un libro que se llama Elogio a la lentitud. ¿Por qué? Porque estamos en una época que pareciera que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser ya. Y a veces hay que tomarse su tiempo. Por eso, vamos, como todos los encuentros, que a veces es lo que más disfrutamos, vamos a compartir un poquito la vida. 2 preguntas para compartir. Vamos a ir a pequeños grupos. Va a haber solamente 5 minutos, por lo tanto, si tenemos mucha ganas de compartir, después está el famoso pasá WhatsApp, que tenemos que hacer una red de hermanos del NEA, de la Nación, donde podamos compartir. Entonces, ¿qué creo que me está pidiendo el Señor en este tiempo? En el aquí y en el ahora. ¿Qué estoy masticando? ¿Qué estoy discerniendo que el Señor me está pidiendo a mí? En este momento, a mí, en la orden franciscana. Y después, en esto de la formación permanente, ¿qué me gustaría seguir aprendiendo? Esto que se han animado a sumarse una vez al mes, 1 hora y media, que a veces implica dejar de lado algunas cosas, bueno, ¿qué me está pidiendo el Señor en este tiempo poder hacer? Entonces los invito, vamos a ver que este tema del discernimiento, si bien es personal, también siempre es fraterno. Discernimos con otro. Entonces nos vamos a meter de lleno un ratito en esto para comprender, más allá que después en el material, les propongo y les sugiero que a la hora no sé si están leyendo los materiales, pero en el material, este material va con muchas cuestiones prácticas, con muchas sugerencias para el formador de cómo acompañar y de cómo él mismo poder hacer. Entonces, partamos que discernir proviene esto de distinguir, porque a veces escuchamos muchas voces, corremos el riesgo a veces de confundir la voz mía, la voz del Señor, la voz de los demás. Entonces, el discernimiento es la búsqueda de la voluntad de Dios en mi vida personal y la búsqueda de la voluntad de Dios en la fraternidad, en la orden, y acompañar a que los hermanos que están haciendo proceso en la orden puedan lograr discernir la voluntad de Dios, que es un proceso continuo. Fíjense que en todo este año de preparación para el sínodo se propone la Iglesia, el Papa Francisco propuso fuertemente uno de los ejes que es el discernimiento comunitario. Entonces, ¿por qué? Porque hoy más que nunca, en tiempos tan complejos, difíciles, cambiantes, se necesita que la Iglesia, que la orden, que la fraternidad discierna cuál es la respuesta que hay que dar. No podemos quedarnos con la respuesta que ya se viene dando o están establecidas en documentos. Nuestra fraternidad a veces no pueden ser aquellas que
guiarnos por ciertos documentos que hacen algunos equipos y nos mandan porque son las prioridades que tenemos que trabajar. Tenemos que discernir si es la prioridad de nuestra fraternidad, de nuestra comunidad, de nuestra realidad. Saber que siempre el discernimiento es personal, fraterno, continuo y acompañado. Primero nosotros hacer ese discernimiento, pero también ese en la cuna de la fraternidad, que es continuo, que es toda la vida, constantemente es un preguntar, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y es acompañado en el sentido de que ahí entra el rol del formador, que sobre todo los hermanos que empiezan el proceso de formación vamos a tener que acompañar en el discernimiento. Porque esto va en creyendo, se aprende, no porque yo digo tenés que discernir, aprendo a discernir. Entonces, como le decía, el discernimiento, verlo como una función de la formación y como un rol del formador, que a veces no nos han contado esto. O a veces los formadores simplemente cumplen de forma. Entonces, cuando un hermano cumple un periodo, ya le decimos, está todo ok para la admisión, está todo ok para la profesión, pero ¿hubo un discernimiento real en torno a eso? Entonces, el primer ejemplo es Francisco. Francisco dio una respuesta real a la iglesia y al mundo de su tiempo porque discernió qué estaba pasando. La respuesta de Francisco no la sacó de un libro de la vida religiosa como pasaba en aquel tiempo. Había realmente cuestiones graves dentro de la iglesia, en el mundo, y Francisco dio una respuesta. Por lo tanto, tenemos que estar a esa altura. Hoy se nos pide que podamos discernir cuáles son los desafíos que como seglares franciscanos tenemos que dar. No simplemente preservar como un museo el carisma, sino dar respuestas poderosas a lo que hoy necesita. Preguntarnos y que los hermanos se pregunten, ¿esta es la vida que yo quiero? ¿De esta forma quiero vivir? ¿Esto quiero hacer experiencia? Y que lo que viva tenga que ver con la propuesta de la Orden Franciscana Seglar. Porque muchas veces podemos portar el título, pero en la experiencia vital que no se note. Entonces, el primer gran llamado que tenemos los franciscanos seglares es a la santidad, en distintas formas, en el medio de la vida familiar, laboral, social, siendo solteros, casados o sacerdotes. Hay algo que estamos trabajando ahora con el hermano Alexis, que pronto vamos a hacer un encuentro para trabajar lo que son los votos privados, porque eso casi no se conoce. Hay muchos hermanos quizás que no sepan que quizás desde su soltería o desde su matrimonio pueden hacer votos privados y que es una manera de responder. Lo específico de la vida franciscana ya lo tuvimos trabajando la otra vez, pero se tiene que notar en nuestra vida, y los demás desde afuera lo tendrían que ver, es esto: ser fermento para el mundo, la minoridad, la fraternidad, el cuidado de la creación, la paz y bien no como saludo, sino como una construcción de la paz, de la justicia, de la búsqueda del bien en lo cotidiano, en lo que estamos haciendo. Pero tenemos que tener cuidado en este discernimiento de no hacer proselitismo y que lo que nos interese, porque vemos que el número de nuestras fraternidades somos pocos, de querer atraer a cantidades. Había una oración que me acuerdo cuando fue el jubileo, ¿se acuerdan de la regla, nuestra primera regla, que creo que fue el primer jubileo, la protorregla? Había una oración que salió en esa época que decía: perdón, Señor, por la cantidad de profesiones que hemos dado sin que los hermanos estén preparados. A veces corremos el riesgo de querer aumentar y la gente ingrese a la fraternidad y simplemente hacemos procesos de tiempo, escuelita franciscana, y hay que tener mucho cuidado si no hay un discernimiento profundo, porque esto es vocacional. ¿Soy llamado o no soy llamado? Entonces, las claves franciscanas del discernimiento pasan, por un lado, Francisco como modelo de discernimiento, aquel que busca constantemente la voluntad de Dios en la oración y en la contemplación.
aquel que constantemente se pone frente al San Damián y le pregunta a Dios, ¿qué quieres que haga? Reconstruye mi iglesia. Y que fíjense, ese primer paso que dio Francisco de discernimiento fue errado. Entonces muchas veces poder preguntarnos, ¿es correcto lo que estamos haciendo? ¿Es así la respuesta que hay que dar? Y después Clara, porque muchos ¿se acuerdan que hablamos de Clara? Muchos la venden a Clara como la plantita de San Francisco, y Clara fue una herramienta de discernimiento para Francisco. Cada vez que Francisco entraba en crisis, cada vez que Francisco tenía un inconveniente, la iba a ver a Clara porque Clara le ayudaba a discernir. Entonces, esta es otra clave. El hermano como aquel, la fraternidad como aquel que me va a ayudar a discernir cuando yo no tengo claras las cosas. En mi vida personal, en mi vida de seguimiento, en mi vida de fraternidad. Lo principal para poder acompañar nosotros como formadores en el rol de formadores que acompañamos el discernimiento, bueno, la escucha del Evangelio, la experiencia profunda fraterna, la oración y la contemplación y las opciones concretas de vida. Desde ahí tenemos que acompañar. Nosotros como formadores y con nuestro equipo de formación y toda la fraternidad tenemos etapas dentro de este proceso y no puede ser todas iguales. Tenemos que, más allá de que a veces somos poquitos, poder hacer un discernimiento en cada una de las etapas y poder acompañar a los hermanos en cada una de estas etapas. Entonces, el primer acercamiento, que es cuando los hermanos descubren y tienen ganas y se acercan y hay un enamoramiento que puede ser por distintas circunstancias. Fíjense acá, yo puse algunas preguntas, las van a poder ver después en el material o en el video. Son preguntas que tienen que ayudar al hermano que entra por primera vez y nosotros no podemos enceguecernos, decir, uy, vamos a hacer 1 más, 2 más, 3 más, sino tenemos que ayudarlos a que ellos se pregunten si es el lugar a donde quieren estar, en ese primer enamoramiento. Porque a veces yo he conocido, y alguien me decía la otra vez, hay hermanos que están hace años y por ahí no tienen idea de lo que es el carisma franciscano, por dónde pasa, simplemente porque le gusta a la gente, porque tiene un conocido, porque se siente bien, porque se siente contenido. Entonces, pregunta como esto, a ver, ¿qué sacrificios o compromisos estás dispuesto a hacer para seguir a Cristo en este camino? Entonces, son procesos que se pueden dar dentro de los encuentros de formación, donde todo lo contesten, o entrevistas personales que podemos hacer. En la segunda etapa, que ya es el postulantado, o sea, acompañamos a estos hermanos a discernir que este es el camino que quieren, entonces comienzan formalmente la formación y el camino de experiencia. Entonces, es acá donde también tenemos que ayudar, porque el postulantado es una etapa de conocimiento más profundo. Acá presentamos la regla, que es la que profesamos, las constituciones, la vida. Es acá que después de ese tiempo de enamoramiento los hermanos van a empezar a ver que hay hermanos más complejos, menos complejos, que la vida fraterna no es hermano sol, hermana luna, que la vida fraterna también a veces tiene que ver con otras cuestiones, que es aguantar personalidades. Entonces es acá a donde, por ejemplo, ¿qué has descubierto de ti mismo durante este tiempo del postulantado? ¿Qué aspectos de tu vida te están llamando a ser transformados? Entonces, es una etapa que a través de los encuentros de formación, a través de los retiros, a través de los materiales, yo tengo que hacer al postulante para que vaya camino a la admisión. Vuelvo a repetir, la admisión no puede ser simplemente el único requerimiento, es que venga a la fraternidad y que hayan pasado 1 año o lo que digan las constituciones. Entonces, después de este tiempo es donde nosotros también tenemos que acompañar al hermano que hace la admisión, pero que empieza un camino mucho más profundo rumbo a la profesión. Y es acá donde tenemos que prestar atención. ¿Para qué? Para que no regalemos profesiones. Por eso está muy bien que en los últimos años no se hagan profesiones perpetuas de una, sino que se hagan profesiones anuales. ¿Y cuál es la idea? La idea es que nosotros acá podamos realmente profundizar en la regla.
el hermano Alexis siempre me dice, él está por hacer un taller abierto sobre la regla, de que muchos hermanos en la OFS desconocen la regla. Saben que hay una regla, la escucharon, a veces la leyeron por arriba, pero esto de qué implica el compromiso de vida de una regla aprobada por la Iglesia, inspirada en lo que Francisco le propuso a aquellos primeros laicos. Entonces, poder acompañar cada etapa y poder ayudarle a los hermanos a discernir en cada etapa si están donde quieren estar, si es el llamado que Dios está queriendo hacer. Por eso, la profesión tiene que ser un acto libre y tendríamos que crear experiencias formativas para que antes de la profesión, así como hacen los sacerdotes, los hermanos que van a profesar puedan tener retiros, convivencias, entrevistas personales, para que se pregunten, ¿realmente es esto lo que vos querés? ¿Es esto lo que Dios te está pidiendo? ¿Es esta la respuesta que querés dar? Pero por otro lado, el candidato a nivel personal, nosotros tenemos que ayudar a que antes de la profesión discierna, decide, asume y por eso tiene que hacer esa nota, pero el formador, la fraternidad, el consejo dan fe de esto, porque lo estuvieron viendo, acompañando. Y a veces quizás habrá que decir, todavía no, vamos a esperar un tiempo más. Y hay que tener los fundamentos suficientes, porque si no hay una verdadera conversión, un cambio, si no se evidencia, si simplemente es simpático, buena gente, pero vamos a tener que tener criterio de discernir en este proceso. Porque no somos un grupo de iglesia que nos reunimos los viernes, los sábados y los domingos. Entonces, como para no aburrirlos en esto, fíjense, como formadores, yo puedo preguntar, ¿cómo experimentás tu relación con Dios en este momento de tu vida? ¿Qué signo? Entonces, para el candidato, ¿qué va a recibir? Reflexionar sobre cómo la relación con Dios ha fortalecido su camino. Pero el formador también se pregunta. Entonces, no somos simplemente los maestros ciruela que compartimos esto. Entonces, hoy que pareciera un poco más, ya no estamos saliendo, pero la idea es que logremos entender la profundidad de esto, lo bello de esto, y que cuanto mejor sea el discernimiento, mejores respuestas vamos a dar. Y en esto va a que una vez profesado, el discernimiento continuo, la fidelidad y la revisión permanente. No es que una vez que profesé, ya está, listo. Bueno, listo, vamos a ir tocando distintos temas. Sino que continuamente a nivel personal y a nivel fraterno voy a tener que discernir cómo estoy viviendo, cómo encarnar en mi vida personal. Porque recuerden que la OFS no es la reunión de los viernes, los sábados, los domingos. La OFS, en realidad la orden es lo que yo vivo en mi experiencia de laico en la cotidianidad. La fraternidad y la reunión, los encuentros, son recursos para poder fortalecernos en esa vocación. En muchos lugares se confunde a la fraternidad como el fin, al encuentro fraterno como el fin. No, son los recursos. Entonces, en esta formación permanente, no tenemos que hacer preguntas. Entonces, para no ser aburrido, vamos a preguntarnos, a ver, Dani, te voy a hacer a vos la pregunta que parte de esto y que tiene que ver con estas cuestiones que queremos compartir la vida. A ver, dice, ¿cómo estás viviendo hoy la fidelidad a tu vocación franciscana seglar? ¿Qué aspectos de tu vida necesitan ser renovados o transformados para que tu compromiso sea más profundo y auténtico? Me agarraste para el examen a mí. Bueno, claro. Es para ver la experiencia de lo que a nivel personal cada uno podríamos hacer, pero también esto se puede dar en un encuentro fraterno, donde yo
tire esta pregunta y todas la contestemos, y todas las recemos, y todos podamos hacer este trabajo. Pero no, porque a veces creemos que porque ya tenemos 10, 15, 20 años de formación, son preguntas que no tenemos que hacerle. No, no, está bien, está bien. No, un comentario nomás. No, a ver, mi experiencia más que nada, porque cuando hice admisión, profesión simple, yo ya le dije a Angelito, le digo, no, yo no necesito esperar un año más otra vez, haceme ya la perpetua, ¿viste? O sea, yo desde que ya entré bastante decidido. Obviamente ya había recorrido un camino en la iglesia y ya tenía como 7, 8 años de franciscanismo, por así decirlo, yendo. Me acuerdo de allá de un capítulo lectivo donde inicié. Y yo ya la tenía clara, digamos, pero siempre estoy revisando si es lo que me gusta y siempre estoy a gusto, siempre procuro formarme, siempre que hay Zoom, siempre que hay formación o retiro o todo lo que sea, estoy ahí porque siempre quiero aprender más, como vos decís, siempre. Pero la vocación es clara, digamos, para mí, por lo menos hasta hoy, sí, siempre para adelante. Bien. No entra duda ahí para mí la vocación. No, lo que estamos haciendo es para ver si poder comprender que esto del discernimiento es esto, poder ayudar en fraternidad a generarnos preguntas de cómo estamos hoy, parar aquí ahora, y no a veces caer en la tentación de decir, bueno, ahora el Papa sacó un nuevo documento, ahora llegó de tal lado un subsidio formativo, sino que muchas veces es parar la rotativa y discernir a nivel personal mi vocación y como fraternidad. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos dando la respuesta? ¿Cómo estamos viviendo esto? Por ejemplo, Rosa, ya que te veo ahí muy atenta, qué lindo verte. ¿Qué desafíos o crisis has enfrentado en tu camino vocacional? ¿Cómo has respondido a ello? ¿Qué has aprendido de esas experiencias? Bueno, desafíos o crisis. Yo creo que fundamentalmente el discernimiento fue un desafío. No tomarla a la ligera, digamos, ¿no? Venir de una experiencia franciscana de muchos años, pero decidir por la orden me resultó, no digo complicada, pero sí era un constante llamado de atención, ¿no? No estés haciendo cosas de loca, digamos, ¿no? No te apures, tranquila y anda pensando. Y yo me decía a mí misma, porque yo tengo experiencia de formadora en otros grupos también, y yo decía, no me quiero entusiasmar porque yo soy muy entusiasta, digamos, naturalmente. Y bueno, entonces eso me implicó también en tener mucha paciencia conmigo misma, ¿no? Yo compartía en el grupo recién que ahora mismo estamos pasando momentos difíciles en la fraternidad por la falta de liderazgo y que a veces me implica justamente repensar otra vez, ¿no? El sentido que tiene esto de estar en la orden, ¿no? Realmente es el lugar donde yo me puedo realizar como cristiana, como seguidora de Cristo. Yo pienso que sí, pero sin dejar de que exista, digamos, esta lucha, esta búsqueda, esta insistencia, este discernimiento constante, ¿no? Y yo creo que es todo un aprendizaje también para mí, no cabe duda, porque yo soy un poco apurada, digamos, ¿no? Entonces sí, me obliga a poner puntos. Cuando nosotros sí fomentamos el discernimiento como herramienta formativa, la fraternidad va a pasar a ser una ayudadora en este caso. Cosa de que cuando los hermanos, tanto a nivel personal, estén viviendo ciertas cuestiones, yo pueda tener en el ámbito de la fraternidad la libertad de poder comentar qué estoy viviendo y saber que mis hermanos van a poder ayudarme en ese discernimiento. Porque no siempre es claro. Claro. Francisco pensó que había que reconstruir la capilla de San Damián. Entonces, a veces Dios va hablando de distintas maneras. Entonces, la idea es pasar
esta experiencia de discernimiento, que tampoco sea una experiencia individual, porque muchas veces pasa que cada uno presenta su lucha de discernimiento a nivel individual, y la fraternidad simplemente es un lugar a donde vamos a ir a hablar del cántico de las criaturas, y no donde yo pueda hablar de mi vida, de lo que me está pasando, de mi crisis, ¿no? Me pasó una vez como una anécdota de entrar yo en una crisis personal muy grande, de no ir a la fraternidad mucho tiempo y de que me llamaban y me quería, ¿cuándo va a venir? Yo siempre fui formador, animador. Entonces una vez les pregunté, ¿me quieren a mí o a mis talentos? O sea, hasta ese punto estaba yo en mi crisis de pensar que si me estaban queriendo a mí como hermano o estaban queriendo ese Claudio que iba, animaba, proponía formaciones, que estaba... Entonces, bueno, fue un discernimiento fraterno muy lindo de saber de que ellos me querían a mí, pero bueno, fue todo un proceso. Rosita. Rosita. Acá estoy. Dice, ¿de qué maneras seguís viviendo la pobreza, la fraternidad y el servicio al estilo de Francisco? ¿Hay aspectos que necesitan reenfocar tu vida para vivir estos valores más radicalmente? Si tuvieras que hacer un parate, y en esto que profesamos hace un tiempo, que hemos vivido, ¿cómo discernís eso? Bien, justo en el grupito de las salas estaba hablando de que yo me reconozco muchas veces que para poder vivir mejor la fraternidad me falta ser más paciente, ¿no? Porque de todo ese listado que hoy diste, yo soy una de las que, bueno, nos encontramos y yo quiero ir ya a la agenda que nos trazamos. Y bueno, y vamos a hacer esto y qué podemos proyectar y vamos a hacer. Entonces, a lo mejor ese tiempo de darnos un espacio para charlar de nosotros, de ver cómo estamos, quizás me falte. Entonces, hoy me reconozco que sí, me falta vivir más la fraternidad. La pobreza en este sentido de sentirnos menores y también aceptar que los otros tienen cualidades. Y a veces cuando, como decís vos, uno está acostumbrado a animar, a llevar a los otros, a impulsar, entonces también a veces uno tiene que parar y dar el espacio a los otros. Entonces, reconozco eso en mí hoy, ¿no? Bien, bien. Y eso es un proceso, gracias Rosita, de discernimiento, de darme cuenta que a veces traslado lo que hemos sido profesionales y hemos estado en la conducción, a veces trasladamos ese rol que tuvimos a nuestras fraternidades y a veces ver que los procesos fraternos son otros. Vamos una más. Humberto, el ejercicio que estamos haciendo es, parados en la etapa de formación permanente, preguntas que nosotros podríamos transformar en encuentros formativos donde compartamos la vida, en donde profundicemos, entonces donde recemos y ayude a nivel personal y a nivel fraterno a discernir. Humberto, ¿cómo te sentís llamado a ser testigo del Evangelio en tu entorno? ¿Qué acciones concretas tomás para seguir siendo fermento de paz, justicia, fraternidad, familia, trabajo, comunidad? Primero me gustó escucharte en esto que vos decías, que la OFS es un continuum, no son momentos de solo la fraternidad, solo el encuentro, sino que uno en la cotidianidad también está desafiado, ¿no? Y por ahí también en el tema del trabajo, en la propia organización de la casa, cómo uno vive también la posibilidad de la apertura a los otros, ¿no? A la escucha del otro, digo, en el sentido de que los otros crezcan también, Claudio, me parece, digo, a mí personalmente hoy le decía al grupo chico, ¿no? Soy una persona que soy de hablar mucho, y entonces estoy aprendiendo el hermoso esfuerzo del hermano silencio, ¿no? Es decir, en el silencio que sea espacio para acogida al otro en su realidad, en su convivencia, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿cómo estás? ¿Querés venir a casa? Vamos a organizar una comidita porque sabés que esa persona no está del todo bien y está necesitando ser escuchada, ¿no?
no para esta cuestión de vení que te voy a decir cómo va tu vida o cómo es lo que tenés que hacer, sino simplemente para la escucha, ¿no? Y eso creo que también tiene que vivido en clave de pobreza, desapegarte también de las propias estructuras, de los propios filtros que uno tiene al momento de escuchar, ¿no? Entonces, creo que ese proceso de conversión está haciendo eso, ¿no? Callarme más, tratar de escuchar más al Señor, ver la dinámica de las fraternidades también, entender que los hermanos van teniendo sus tiempos y que no es el colegio. Yo también estoy atravesado muy con la función directiva, entonces, ¿viste? Digo, no es que vos tenés que organizar el colegio, es tu fraternidad, son tus hermanos, y cada hermano y cada hermana va viviendo su proceso, ¿no? Entonces digo, gloriarnos de eso también, alegrarnos con eso, ¿no? O sea, también en ese sentido, ¿no? Me parece que estamos en una sociedad, la Argentina está viviendo tiempos de mucha violencia, entonces cómo también nosotros generamos esos espacios de escucha, de pacificación, de alegría, ¿no? Porque digo, Bien, si no es como bien. explicar eso. Me encanta lo que presentás porque este justo equilibrio, porque tenemos que cuidar, si bien yo le estoy presentando hoy el discernimiento y la formalidad y la seriedad que le tenemos que dar a cada etapa para no ser esos grupos que amontonamos personas. ¿Por qué? Porque también es una responsabilidad acompañar al hermano para que descubra su vocación, porque si su vocación no es estar en la orden, tenemos que ayudarlo en eso. Es como cuando en el noviazgo vos te das cuenta que no es lo tuyo. Entonces, como hay muy pobre pastoral de novio, yo trabajé un tiempo en la pastoral de novio y me parece que es una gran carencia en la iglesia, porque después criticamos a los matrimonios que se separan, pero ¿qué herramienta le hemos dado a los novios para que puedan hacer ese discernimiento? Entonces, está muy bueno lo que trae, porque tampoco ver el discernimiento como una herramienta de apurar, como una herramienta de chicanear, porque no, pero sí de juntos buscar la voluntad de Dios y de que el hermano, porque en definitiva es una decisión que va a tener que tomar el hermano frente a Dios, acompañados por nosotros. Así que les agradezco. Y bueno, y avancemos un poquito en este sentido. Gracias. No lo quiero hacer más largo, pero van a encontrar en el material muchas propuestas sobre cómo, como formador, yo puedo, a nivel personal, pero también ayudar. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Esto que decíamos hoy, la apertura al Evangelio, la capacidad de la vida fraterna, el deseo de crecer, la perseverancia, porque a veces yo tengo que mirar. ¿Cuáles son las dificultades que a veces vamos a tener que ver en nosotros o en los hermanos que acompañamos? Si tenemos un hermano que ingresó, que lo estamos acompañando en la admisión, en el postulantado, bueno, el individualismo, la falta de la vida cristiana básica. A veces ha pasado, esto tenemos que ayudarle mucho también en el proceso de discernimiento a la jufra, de que parece, lo digo por mi hijo, que está en la jufra y que la otra vez tuvimos una charla muy profunda porque pareciera que la vida personal va por un lado y la vida de la jufra va por otro. Entonces, en esto tenemos que ver, a ver, qué procesos de cambios profundos estoy haciendo y por qué no lo estoy haciendo. ¿Qué conversiones me están faltando? Y acompañar y tener ojos de misericordia, pero también de a veces ponernos firme cuando quizás las actitudes o las acciones de las personas sean realmente escandalosas y por ahí haya que poner un límite. O la confusión de las motivaciones. Esto tenía un fraile que decía que confundimos fraternidad con entretodismo. Esto de que, ay, qué lindo, estamos juntos, vamos para todos lados. Entonces, nosotros, como aquellos que somos formadores o como que acompañamos la fraternidad en la formación o somos fraternidad, ¿cuáles son las herramientas para el discernimiento? Bueno, las conversaciones personales, la escucha activa, como decías vos recién. Entonces, muchas veces voy a tener experiencia, pero no porque con el hermano con problemas, sino sería bueno poder tener una conversación personal y a veces eso se puede dar dentro de los encuentros fraternos. Porque creemos que la formación es, no, a veces yo puedo tirar una pregunta y nos juntamos de a dos a conversar y capaz que media hora para conversar de a dos, porque cuando vos conversar de a dos se bajan las barreras y poder crear mayor intimidad en esto. Que no es lo mismo que compartir entre 5, 10, 15.
que ahí ya me pongo en discurso. Poder generar preguntas de discernimiento en los encuentros fraternos, personales. La revisión comunitaria, que acá implicaría esto, hacer evaluación a nivel personal, en los retiros, en los encuentros. Paremos la rotativa y hagamos una evaluación, cómo estamos, cómo nos estamos sintiendo, qué respuesta estamos dando, así como hicimos recién. A ver, como fraternidad, en el lugar que estamos. Acá entra también la promoción y la corrección fraterna, una herramienta que se ha usado mal durante mucho tiempo, y vamos a ver si más adelante podamos, en el próximo encuentro, hagamos como una experiencia y una formación sobre eso. Y el discernimiento en el consejo. Muchas veces el consejo, cuando un hermano pide la admisión a la profesión, es el consejo que se va a tener que reunir y el formador va a tener que dar cuenta, pero a ver, ¿qué indicadores hay? Y a veces hay que tomar. Yo viví una experiencia a nivel regional donde se le negó a una fraternidad la profesión porque el consejo creía, más allá de que hubo disidencia en las opiniones, pero bueno. Pero también hay que acompañar con amorosidad al hermano que tal vez necesite un poco más de tiempo de maduración. Bueno, y entrando en las últimas herramientas, bueno, esto que decía recién, la escucha activa, la lectura orante de la palabra, la revisión de vida fraterna, la promoción fraterna. ¿Cuántas veces nos hemos parado para poder yo decirle, mira, Humberto, lo que a mí me gusta de vos es esto? Y muchas veces se ha usado la corrección fraterna para sacarme la gana de decirle la cosa al otro que la tengo atragantada. Entonces, y lo negativo, no es así. La promoción y la corrección fraterna se hace en un ámbito de amor profundo, de amorosidad, de querer que el otro crezca, de amar la debilidad y el defecto del otro. Entonces, si una fraternidad no está suficientemente madura, no hay que hacerla, sino hay que aprender a hacerla. Y después, estas experiencias concretas de servicio, de oración, de vida sencilla, que es la que nos pone, si nuestra vida de OFS se limita simplemente a los encuentros una vez a la semana, tipo formales, empresariales, secretarios, que nos reunimos nomás a hablar, no. Bueno, cuando nos toque salir de misión, cuando nos toca algún trabajo concreto, ahí se ve. Y por último, en cuanto al rol del formador, nosotros somos acompañantes, no somos juez. Acompañamos todo proceso con ojos de misericordia, y si 1000 veces vuelve a pecar frente a tus ojos, ahí estás vos ofreciéndole misericordia. Pero también estando al lado, porque a veces el forzar una vocación que no es, también es una falta de responsabilidad frente al llamado de Dios. Esto de testimoniar con la vida, el primer testimonio de discernimiento es: yo vivo lo que digo, yo vivo lo que estoy discerniendo. Crear un ambiente de confianza y libertad a donde nos podamos decir, donde podamos decir, mira, a mí me parece que aquí tenés que crecer, aquí tenés que trabajar, aquí tenés que profundizar. Y después esto, el acompañamiento siempre es comunitario. No es una potestad del formador porque es justo el formador, entonces tiene poderes mágicos superiores a los demás. No. Y para cerrar, esto de la formación permanente, esto que decía hoy Humberto, es declararnos aprendices siempre, no es porque ya llegamos. Entonces, la formación, constantemente en la formación permanente estamos, desde la palabra, desde los documentos de la iglesia, desde los documentos que nos propone la familia franciscana, desde lo que nos propone la realidad. No es seguir estudiando, sino es seguir dejándonos transformar por el Evangelio. A veces nos encontramos con fraternidades que son reliquias, que están, ¡ay, qué lindo!, pero están ahí estancadas, se han estancado en el tiempo y no pueden crecer y creen que ya está, que no hace, porque ya tienen 60, 70 años, no tienen que seguir formándose. Entonces, recordar esta triple dimensión de la formación, que tiene que ser continua y para siempre hasta que nos encontremos con el Padre, y que los espacios de formación es la fraternidad local en primer lugar, la región, como estamos haciendo ahora, pero la principal es la fraternidad local. Ahí es donde se da la vida real. La región es una cuestión
que se organiza para encontrarnos, alentarnos, animarnos. La Nación, ahora que estaba Betty y que me contaba que van a empezar a gestar y a proponer espacios formativos y líneas formativas. La Iglesia, la sociedad, la vida cotidiana. Y bueno, repito los obstáculos que a veces podemos tener, ¿no? En esta experiencia que estamos teniendo, yo les agradezco profundamente que se sumen este miércoles al mes. Podemos correr la tentación de decir, yo ya sé todo. Yo ya pasé por un montón de experiencia formativa, me leí todo. Caer en la rutina, el desinterés, la falta de integración entre vida y fe. Esta formación reducida a teoría, de creer que porque leemos un documento, vieron que ahora están, no sé si ya les llegó a ustedes, pero están con las conclusiones del sínodo, en las iglesias, en las parroquias locales. La tienen con el es. ¿Y qué hacen? Hacen asambleas parroquiales para leer, se dividen en grupo, un pedacito, y ya está, y quedó ahí. Y después esto del cansancio y el desánimo, por eso insisto, queridos hermanos, en no vivir la experiencia de formación en solitario, armen equipos, inclusive con hermanos que se están sumando, bueno, que te ayude, porque siempre es bueno tener un equipo. Entonces, los desafíos que se nos vienen, como OFS, tenemos que discernir sobre qué, formarse sobre qué. Yo soy de la idea, y lo hablaba con Betty ayer, de no hacer un plan de formación regional y decir, esto es lo que tienen que dar. Tenemos un marco como es la guía, pero después cada fraternidad. Pero tenemos que empezar a decirnos como NEA sobre qué tenemos que empezar a discernir. Entonces, por ejemplo, compromiso con la justicia social y la pobreza estructural. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Cuidado y la creación y ecología integral. Esto con disculpas y perdón de aquellos hermanos de JPIC o que estén haciendo mucho, pero a veces me da la sensación que nuestro JPIC pasa más por una difusión de tarjetitas, de mensajes lindos, pero que realidades concretas que están a la vuelta de la esquina, no sé si le estamos dando respuesta. Acompañamiento espiritual en tiempo de crisis. Hoy hay como decía hoy Humberto, un gran problema de violencia, de existencialismo social. Promoción de la mujer, la equidad de género, el contexto de franciscano. A ver, ¿cómo vamos a discernir este tema del género? Hoy estaba en una escuela donde trabajo y hay una niña que ha hecho ya el proceso de cambio de género a varón y ya está casi todo terminado y es un colegio franciscano y la directora me vino y me hablaba y me decía, ¿y cómo le digo? ¿Y cómo le digo? Porque yo no estoy de acuerdo. Y bueno, pero más allá de que no vamos a promocionar, pero sí vamos a acompañar estas realidades. Entonces, y por otro lado, esto de acompañamiento a las comunidades LGBTQ+, que son hermanos, si hubiese estado Francisco ahora, los leprosos de este tiempo, La inclusión de los divorciados. A mí me parece que todavía sigue siendo escandalosa la actitud de muchos sectores de la iglesia frente a divorciados, donde los seguimos marginando y los seguimos señalando con el dedo. El compromiso con la justicia social, la inclusión y acompañamiento a personas con discapacidad, el papel de la OFS en la lucha contra el cambio climático, la relación de la OFS con las nuevas generaciones, la presencia franciscana en los medios de comunicación, la informática. Pero bueno, para ver que el discernimiento no es una cuestión simplemente de un momento de oración. Así que los invito a que cada uno pueda decir en 1, 2, 3 máxima palabra qué se están llevando hoy, como qué quieren rumiar. ¿Vieron como la vaca? A mí me gusta esa imagen que algún tiempo me dio un sacerdote, que dice hay que ser como la vaca que rumea. ¿Vieron que a veces nosotros queremos comer, tragar, ya está el estómago y después lo descartamos? Dice, la vaca se toma su tiempo de rumiar para sacarle el mejor de los jugos y para que lo alimente. Entonces los invito a habilitar el micrófono y decir qué se están llevando para discernir, para rumiar, personal, o tal vez llevar a la fraternidad para decir, mira, esto se planteó, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo trabajamos?
Así que los invito a que habiliten su micro, lo expresen brevemente y nos vamos despidiendo. Buenas noches, espero que se me escuche, estoy un poco difónica porque estoy con gripe. Bueno, lo planteaba con Mario cuando fuimos al grupo de 2. Me gustaría llevar a mi fraternidad que podamos asumir sin miedos estos nuevos desafíos que nos presenta esta realidad y sobre todo ponernos a la escucha. Gracias, Tere. Marito, hoy voy a ser medio dedocrático, entonces, bueno. ¿Qué te llevas para rumiar? ¿Personal o fraternalmente? Bueno, también con Tere, espero que se me escuche bien hoy, con ella no se me escuchaba bien. Me llevo esto justamente, discernimiento. Le estaba diciendo a Tere de que últimamente es como que me llueven muchas formaciones de diferentes ámbitos. Con vos, obviamente desde la formación franciscana, también hay una experiencia por ahí de la oración desde la vocal contemplativa y meditativa. Ahora también estamos justamente en este fin de semana con una experiencia del Encuentro Nacional de Ecumenismo, y es como que hay mucho material alrededor y bueno, debo discernir qué Dios me está queriendo decir. Entonces, discernimiento justamente estoy llevando para mí y para mi fraternidad también, de acuerdo a lo que hemos hablado hoy. Bien, gracias Marito. Cacho. Yo me llevo con este encuentro que la conexión real no termina al hablar, sino que comienza al escuchar. Buenísimo, gracias Cacho. Dani. Para mí es un compromiso de estudiar, de formarse para hacer buenos discernimientos, tanto personal como la fraternidad. Gracias. María Angélica. Bueno, yo me llevo 3 palabras: ver, acompañar y discernir. Gracias. María Elisa. Yo me llevo el acompañar en el discernimiento a los hermanos. Bien. Rosita, vamos a distinguir entre Rosita y Rosa. Sí. ¿Sabés que el encuentro de hoy pareciera que nos llegó así como sabiendo la necesidad, Diosito, y nos reunió a 3 de nosotras de nuestra fraternidad? Porque sabrás que tenemos una sección en la Fraternidad del Espinillo y una sección en la Fraternidad de Nainec. Y justamente el Espinillo nos pidieron de que había 2 hermanas que estaban pensando en solicitar la profesión temporal y había otros 3 hermanos queriendo pedir la admisión, pero necesitaban saber para poder decir que sí, solicitar la admisión. Y entonces justo hoy nos reunimos para pensar en qué tenemos que llevar y qué tenemos que decir en este encuentro, en este taller donde queremos presentarle. Y justo hablábamos de esto en el consejo, ¿no? De que tenemos que presentarle el carisma, la espiritualidad, y de que es una elección que van a tener que hacer ellos de solicitar o no la admisión. Y bueno, y estuvimos como repensando cuáles van a ser las ideas núcleos para llevarles. Y entonces yo me llevo esto de que el discernimiento es parte de la formación, ¿no? Es la función de la formación. Y también como que nos aclara el camino a nosotros, que somos una fraternidad Nobel, porque si bien Angélica es nuestra formadora,
estuvimos todos hoy y de hecho que el viernes nos vamos todos como fraternidad local de Laguna Blanca para acompañar y presentar en un taller lo que es la OFS y que ellos puedan elegir si solicitar o no esta admisión. Entonces Perfecto. es como que nos transmite mucha claridad y bueno, y lo que estamos pensando preparar todo para el viernes, estamos encaminadas. Así es que les pedimos oración porque Qué bueno. y me encanta esto de que no hay que sumar por sumar nomás, sino que es una vocación, porque hoy hablamos de eso, de que elegir la orden, la OFS es una vocación y tiene que ser una elección muy personal. Entonces lo estamos por presentar así. Bien. Rezar mucho antes de ir para el justo equilibrio entre esto de también, porque a veces ha pasado fraternidades que creen que no, miren que para estar con nosotros tienen que cumplir un montón de requisitos, porque no somos. Entonces, ese equilibrio entre el acompañamiento, el generoso, y bueno, si están por hacer los primeros pasos, después ser claros en los criterios para que después de un tiempo, ahí sí se pueda discernir, pero me parece bárbaro. Y qué lindo que el espíritu sople. Humberto, Silencio y escucha, silencio activo y más escucha. bien. Rosa, Sí, yo también mucho silencio, mucha escucha y acercamiento. Pienso que es fundamental en este momento mi frater, debido a que, bueno, con algunos inconvenientes que tenemos y las personas como que estamos así como aisladas, ¿no? Durante la semana mientras no nos vemos es como que no funciona el WhatsApp ni nada. Entonces me parece que el acercamiento también es parte del discernimiento, muy valioso. buenísimo. Laura, ¿estás, Laurita? O ya le ganó él. La escucha sería escucharnos y ver qué piensa cada uno para después discernir qué es lo que necesita, lo que necesitamos juntos, en Bien. conjunto. ¿Hay alguna otra hermana compartiendo con vos que quiera compartir? No, está bien. Ese fue nuestro discernimiento. Discernimiento en fraterno, muy bien. Betty, Ahí está. Bueno, lo que me llevo de este encuentro, bueno, primero es alegría, no lo nombraste, pero lo pongo yo, como la alegría del encuentro. Otra de las cosas que me llevo de hoy es el tema de la escucha también, y el tema de la importancia del hermano en mi vida, ¿no? Los hermanos son mi responsabilidad en la vida fraterna y yo soy responsabilidad de los hermanos también. Hay una corresponsabilidad en la formación donde, bueno, yo soy responsable de la formación de mi hermano y mi hermano es responsable de mi formación. Así que me llevo estas cosas. bien, gracias. Y yo me llevo el constantemente desapropiarme, ¿no? Corremos el riesgo de creer que lo que uno piensa es. Entonces, es verdad que mucha oración a la hora de estos encuentros para que sea lo que Dios nos está pidiendo y no lo que tal vez no transformarme en un profesional de la espiritualidad, sino en seguir siendo hermano menor, discípulo, y que a veces es continuamente un salirse del centro, ¿no? Que es la gran tentación que podemos llegar a tener. Así que bueno, les agradezco, vamos a terminar con una pequeña oración. Les informo dos cositas. Una, que estamos por largar los talleres abiertos. Ya está el de la regla que va a hacer Alexis. Erika está preparando algo sobre contemplación y el cántico. Y Seba va a hacer algo sobre comunicación. Pero sigue abierto si alguno de ustedes o alguno de sus hermanos quiere proponer. Yo voy a trabajar algo de inteligencia artificial.
Y entonces a partir de la segunda quincena de septiembre vamos a estar largando esos talleres, informándole para que ustedes le avisen a sus hermanos, cada uno se suma al que quiere, uno, ninguno, todos. Y lo otro que tiene que ver con lo que decía Rosita es también esto de los equipos de animación y misión, que la idea es formar equipos para poder acompañar a las fraternidades emergentes o debilitadas. Y esto va por lo que decía Rosita, porque para una fraternidad nueva tener que acompañar 2 secciones es mucho. Entonces la idea es cómo poder tener un equipo que pueda colaborar con estas fraternidades y después, por ejemplo, todo lo que es misiones, para Marito, todo cómo poder tener un equipo que también pueda ir a misiones y juntos con las fraternidades que están más debilitadas, poder ayudar. Así que ya van a estar recibiendo la invitación. Claudio, una pregunta. Bueno, sí. El tema de los talleres que se largan en septiembre, o sea, ¿lo van a alargar todos juntos en la misma semana o va a ser un taller, un tiempito el taller de...? Cada hermano va a proponer la duración y la frecuencia del taller. Lo que sí que no van a coincidir en días. Por ejemplo, hay Alexi va a ser los sábados a la tarde y de 1 hora y creo que van a ser 4 encuentros. Los demás hermanos me están por confirmar. La idea es que no coincidan en días, pero hay, por ejemplo, experiencias que van a ser de un solo encuentro, que es porque es más que todo compartir una experiencia pastoral para dar ideas, pero va a haber diversidad de días y horas. Lo que no va a coincidir es en nuestros miércoles y entre ellos en sí. La idea es para que cada hermano después se pueda inscribir en los que quiera. Puede ser que tengamos éxito o no. O sea, puede ser que haya 2, 5, 20, 30, como la otra vez. En el conversatorio, vieron que fuimos más de 40 y porque van a ser abiertos, ahora que aprovechando que está Betty, lo vamos a promocionar como hicimos con el conversatorio de Clara, para que se sumen gente de la región, de la nación. Entonces, fíjense, acuérdense que el 16 de septiembre tenemos el conversatorio con las clarisas de Corrientes sobre el cántico. Y bueno, lo vamos a promocionar también para que se sumen, porque la idea es que sea una experiencia formativa, celebrativa, orante, y no cerrarnos y aprovechar la riqueza que nos puede dar hermanos y nosotros poder sumarnos también a las experiencias. ¿Estos van a quedar grabados? Sí. Perfecto. Bueno, hacemos nuestra comunión espiritual, ya que está Marito, ¿querés ayudarnos? Bueno. Esta comunión espiritual que tiene la misma potencia que la sacramental para poder sentirnos unidos en Jesús, que es en Él, por Él y con Él que estamos haciendo las cosas. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto eternamente a tu santa voluntad. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Y juntos ponemos las manos sobre las pantallas y nos bendecimos pensando en todos nuestros hermanos, especialmente los que más están necesitando de misericordia, de acompañamiento, de discernimiento. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su paz y tenga misericordia de nosotros. Vuelva su rostro a nosotros y nos dé la paz. El Señor nos bendiga, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Mañana subiendo el video a YouTube, también estaré subiendo los videos, vayan espiando a ver si les sirve el video, esos resúmenes que le voy a subir, y le voy a estar mandando el material, que úsenlo si no tienen sueño a la noche y quieren dormirse, péguenle una leidita que van a ver que
van a encontrar muchas propuestas prácticas de cómo acompañar las distintas etapas del discernimiento y la formación permanente. Muchísimas gracias. Gracias, Betty, por sumarte. Un abrazo, saludos. Fabio, pase bien.